Me llamo Arantxa, estuve en Goizarri por la pérdida de mi marido. Fui pues, usuaria de Goizarri entre los años 2017 y 2019 aproximadamente, y pues para mí fue una gran ayuda, la verdad. Pues comprobé que había gente que estaba en la misma situación que yo y bueno, fue una experiencia, pese a lo doloroso, bastante reconfortante, las cosas como son. Tengo una niña que en aquel momento tenía 2 años y medio y bueno, pues el tiempo va pasando y no lo cura, pero se lleva de otra manera. En el momento de la muerte de tu marido, ¿cómo afrontaste el momento de decirle a tu hija, a Irati, que el papá había muerto? Pues al principio no sé ni si me lo llegué a plantear. Como es un cúmulo de circunstancias que no te esperas, te vienen tantas cosas, pues yo creo que utilicé toda la naturalidad, ¿no? De decir que ya no iba a estar papá, que se había ido, que estaríamos las dos y que, bueno, pues que mientras estuviera con nosotras en el corazón, pues siempre nos acompañaría. Y bueno, pues la verdad que con muchas inseguridades, ¿no? Porque no sabes cómo vas a afrontar el resto de tu vida, y más con una niña tan pequeña, ¿no? Porque no sabes si le entiende, no le entiende, o es muy complicado. ¿Sentiste que ella era lo que necesitaba, que lo entendía? Pues no sé si lo entendía o no lo entendía. Yo creo que era más, a lo mejor, mi necesidad de contarle que nuestra vida se había truncado y que se había cambiado, ¿no? Entonces, yo en todo momento he querido que ella fuera consciente de que su padre se había muerto y que no iba a volver a estar con nosotras. Entonces, bueno, pues no diciéndolo así tan claro, pero bueno, pues que ella no estaba, que estaba malito y esas cosas, pues hacerle ver que nuestra familia éramos ella y yo y que él ya no estaba. O sea, pero bueno, con tranquilidad, dentro de lo que se podía en ese momento, y ya te digo, no sé si porque ella lo entendía o porque en realidad yo necesitaba que ella supiera lo que nos había pasado, ¿no? Y porque no quería que ella viviera una mentira. ¿Qué fue para ti lo más difícil en el acompañamiento del duelo de tu hija? ¿Te entraron dudas? ¿Cuáles eran? ¿No? Lo más duro para mí, me costó mucho aceptarlo, era pensar que ella se estaba perdiendo a su padre y que su padre se la estaba perdiendo a ella, ¿no? Eso fue lo más duro. Creo que ahora, con el tiempo, de ser consciente fue lo más duro, ¿no? Aceptar que no eso. Pero en su momento, mi terapeuta en ese momento, ella me dijo, es que no se están perdiendo nada, porque como no lo han tenido, no lo han perdido. Entonces, aceptar esas palabras tan duras me costó mucho y sobre todo me creaba mucha inseguridad no poderle ayudar, porque yo sé cómo gestiono lo mío, pero no sabía cómo ayudarle a ella, ¿no? Y me creaba mucha inseguridad, mucha sensación de debilidad y que en cualquier momento podía tropezar, que no sabía si lo iba a hacer bien. Irati participó en el taller de Pequeños Pasos. ¿Cómo sientes que le ayudó? Pues era muy pequeña, la verdad, pero creo que le ayudó sobre todo porque aprendió a diferenciar las distintas emociones, que era pues la más pequeñita del grupo, aprendió, y luego yo creo que bueno, pues aceptó con bastante naturalidad a hablar de lo que era la muerte, ¿no? Sin que fuera un tabú, sino que a veces era muy impresionante cuando a lo mejor te encontrabas con alguien y alguien le preguntaba ¿y tu papá? Y ella decía, mi papá está muerto. Entonces era como muy sobrecogedor, ¿no? Que ella lo dijera con tanta naturalidad, sobre todo porque no estamos preparados para ello. Eso es, ¿no? Dices, no estamos preparados para ello y muchas veces, ¿no? A los adultos, ¿no? ¿Qué dirías? O sea, ¿qué crees que nos pasa, ¿no? A los adultos cuando acompañamos a los niños y a las niñas, sobre todo cuando son nuestros propios hijos? A nosotros nos crea un miedo impresionante, por lo menos a mí personalmente, porque yo sí me sentía mal o
pues yo ya sabía, pues tenía mi momento de llorar o de que pues yo ya sabía lo que podía utilizar, qué herramientas utilizar para poder afrontar ese momento. Pero claro, cuando es un niño que es pequeño, que no sabes cómo expresar, pues porque o tiene rabietas o llora y no sabes por qué llora, si porque no está su padre o por otra cosa, entonces tendrá como muchas incertidumbres y a veces no sabes qué palabras o cómo afrontarlo para poder seguir ese camino, ¿no? A veces yo reconozco que a lo mejor era egoísta, pero a lo mejor de esa tristeza, pues a lo mejor contabas un chiste o intentabas evadirlo para evitar su sufrimiento, sobre todo porque creo que un padre no está preparado para ver sufrir a su hijo. Entonces eso creo que ha sido lo más duro, ¿no? El verle sufrir por una causa que es ajena a ella, ¿no? Que es porque la vida ha venido así. Sí. ¿Y cómo te ayudó a ti que tu hija, bueno, pues estuviera, ¿no? Por ejemplo, en este taller de pequeños pasos y que también, ¿no? tuviera pues un acompañamiento profesional? Pues a mí me ayudó porque por lo menos veía que a ella le ayudaban y le guiaban y le enseñaban pues, a hablar de la muerte con naturalidad y sobre todo porque para mí era más fácil, porque no tenía que enfrentarme directamente, o sea, pues si me hacía una pregunta, pues ya sabía lo que habían tratado, o por lo menos como yo también venía y ya iba adquiriendo palabras y herramientas, pues también las utilizaba con ella, claro, a la conversación de una niña en ese momento de 2 años y medio, 3 años, o sea, eso está claro, ¿no? Pero claro, ellos le ayudaban y ella venía a casa, contaba, entonces para ella también era una manera de desahogarse. ¿Qué crees que es lo que más le ayudó o le facilitó a Irati? Pues yo creo que también pensar que había otros niños que estaban como ella, ¿no? También pues otros niños que no tenían papá o no tenían mamá y ver que bueno, pues había más gente como nuestra situación. Al final parece que eres el único, pero por desgracia hay más gente que está en nuestra misma situación, ¿no? Entonces yo creo que eso, y luego lo de poder hablar de la muerte con naturalidad, ¿no? Que no tiene ningún reparo ahora, a día de hoy, en decir mi papá está muerto. O sea, entonces no es que te llene de orgullo, pero porque no es orgullo, pero el que ella lo pueda aceptar, pues no es lo de menos, ¿no? Con sus altibajos, ¿eh? Sí. ¿Cómo vivís el recuerdo y la ausencia después de este tiempo? Pues al final hemos hecho, pues a lo doloroso que es la situación, pues cuando llega el Día del Padre, pues intentamos hacer alguna cosa que pues le conmemore, o cuando es su cumpleaños hacemos rosquillas, y entonces a ella como que le gusta y es algo que pues lo hemos hecho nuestro, ¿no? Pues es una manera, aunque ella y yo lo recordamos todos los días, yo creo, pero es una manera pues, de darle su lugar en nuestra casa, ¿no? Es decir, bueno, no estás, pero pues comemos rosquillas, pues por lo menos que sea pues en tu memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues cuesta mucho, porque al final, a día de hoy todavía pues hay que seguir caminando y aceptando, que es difícil, pero no sé si aceptando o aprendiendo a vivir. Aceptar no, pero aprendiendo a vivir sin su presencia física, pero sabiendo que, bueno, pues está ahí de otra manera. Vale, Arantxa, no sé si nos quieres compartir algo más para terminar. Pues en principio, nada, para mí fue una gran ayuda el venir a Goizarri y la verdad que pese a lo doloroso, yo siempre he dicho que aquí he llorado mucho, pero pese a llorar mucho, fueron lágrimas gratificantes, ¿sabes? Porque por lo menos me sanaban. Y eso es lo único que puedo decir. Pues muchas gracias por compartir este ratico con nosotras. A vosotras por haberme invitado.